explicado cómo eran las fórmulas, ¿verdad? Así que podemos hacer ejercicios. Me recuerdan, ¿verdad? Que les debo 5 minutos, así que me sacan 5 minutos antes. Vamos a ver. Mira, buenas tardes. Yo tengo bastantes apagones en mi casa. No sé si va a ir bien. Entiendo, Ruth. Okay. ¿De dónde es usted, Ruth? Ah, de Gracias Lempira, ¿verdad? Okay. Muy bien, entonces hagamos ejercicios en base a la temática antevista, ¿verdad? Después vamos a hacer ya ejercicios un poquito más grandes, pero aquí siempre me gusta enseñar seccionado lo que es productos notables para después saber cómo se usan, porque a veces cuando ya sale un ejercicio y de un solo decimos, bueno, esto es un producto notable, hay que desarrollarlo, a veces no saben de lo que se está hablando. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo, x más 1, muy sencillo, miren, al cuadrado. Muy bien, entonces aquí nosotros ya sabemos que hay una fórmula específica. Permítame. Muy bien. Entonces ya sabemos que hay una fórmula pues específica, ¿verdad? Para lo que es a más b al cuadrado, aquí a actuaría como la x y b sería el número 1. Entonces ya tenemos la fórmula propia de a más b al cuadrado, pues solo la aplicamos nada más y ya saben como que si x fuera a y el 1 va a representar a b. ¿Y cómo nos dice la fórmula? El primero al cuadrado. ¿Y quién es el primero? Pues la x, ¿verdad? Entonces decimos primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Después, ¿qué sigue? La fórmula, como aquí es positivo, entonces nos dice más el qué, más 2 veces, ese 2 recordemos que es parte de la fórmula, ¿verdad? Más 2 veces el primero, ¿quién es el primero? Es la x, la variable x. Por el segundo, que es 1, ¿verdad? Aquí lo voy a poner porque estamos pues describiendo que es un producto notable. Más, según la fórmula, b al cuadrado o el segundo al cuadrado que sería 1. Lo voy a poner al cuadrado solo para que miren que estamos aplicando la fórmula. Muy bien, entonces ya aquí x nos va a quedar igual, perdón, el igual nos va a quedar de la expresión x al cuadrado. En los segundos términos, entonces multiplicación, 2 por 1 que es 2, entonces solo nos queda más 2x más 1 porque 1 al cuadrado es 1. Y esto es todo. Eso es todo lo que desarrolla un producto notable. Aquí no lo estamos viendo que ahora vamos a factorizar, no. Aquí solo estamos viendo cómo se desarrolla el producto notable y sería básicamente eso, ¿verdad? Así que miren, bien sencillo. Como les digo, estos ejercicios solo los hago para ejemplificar y que ustedes después no digan, no, ni nos explicó las fórmulas ni nada. Entonces vamos a hacer uno más que sea negativo para pasar ya a la parte de factorización. ¿Alguien Ingeniera, quiere preguntar algo? Dígame. yo quiero preguntar algo. No es necesario colocarlo primero en los paréntesis, como entre paréntesis x más 1 por x más ¿Cómo? 1. Al que hizo arriba. Aquí. Sí, así como lo dio en el ejemplo usted ahora, en el primer ejemplo que tenía a más b al cuadrado, después entre paréntesis colocó a más b. Esperen, me voy a retroceder. Aunque esto Ahí. salga. Este. Sí, eso. No es necesario colocar eso. No, no es necesario. Aquí, esto solo es ejemplificando de dónde sale la fórmula. Pero usted ya cuando tenga esta parte de producto notable, de un solo se va a la aplicación de la fórmula, que serían estas que Está están bien. acá. Entonces no tienen ningún problema diciendo en el ejercicio lo hace así vayan solo. No, claro que para eso más bien sirve. Recuerden que las fórmulas
Aquí siempre las ejemplifico para que ustedes digan, ¿y eso de dónde sale o por qué es así? Entonces aquí está por qué es así, ¿verdad? Pero cuando ya están establecidas, entonces eso es lo que a nosotros nos hace que seamos más eficientes, ¿verdad? En el ejercicio, o sea, más rápidos. Ok. Muy bien. Ingeniera, tengo una pregunta. Dígame. Cuando multiplicamos 2 por X y 2 por 1, se multiplica siempre la B primero, ¿o cómo? Ah, es que la B, la letra B. Sí, o sea, 2 por 1 primero. No necesariamente. En este caso es 2 por X, 2X, y 2X por 1, siempre queda 2X. Ah, está bien. Gracias. ¿Sí? Ok. Es por eso que aquí la X no me va a cambiar nada. Solo puedo hacer la multiplicación de los números enteros, 2 por 1, 2, y solo le agrego la X. Es igual. Uno del ejercicio lo puede colocar de un solo, el ingeniero lo colocar igual a x al cuadrado más 2x más 1, sin colocar Así es. Ok. Sí, si usted, o sea, aquí a veces algunos cálculos que uno dice cómo era la multiplicación o el signo cómo iba, pero si ustedes pueden directamente, desde que tienen el producto notable, establecerlo como la cuadrática, perfecto. Aquí, como les digo, para efectos de que ustedes conozcan cómo se desarrolla, ¿verdad? Siempre va a ir identificado con una letra primero, dice. ¿Cómo dice? Que siempre va a ir identificado con una letra primero. Así como X más 1 y Aquí igual puede acá. ser al revés también, 1 más X. No importa si primero está un número, cosas así. No, Igual, al final pero siempre vamos a llegar a la misma respuesta, solo que el orden puede que de los factores nos quede en otro orden, pero al final ajá. me va a tocar ordenarlos nuevamente y no va a quedar exactamente igual. Porque déjenme decirles que básicamente en matemáticas siempre escribe el de mayor grado y después así, ¿verdad? En forma descendente, los grados. Siempre es el orden correcto que se tiene que escribir, entonces al final hubiéramos llegado a la misma respuesta. Si quieren Ok. este de aquí lo podemos hacer así, como m menos 5 o 5 menos m. Bueno, aunque aquí sí cambiaría, mejor lo vamos a hacer con el que está aquí arriba, porque si no aquí entonces ya nos cambiaría como menos 5 más m. Entonces lo vamos a hacer con este que está al inicio, solo para ejemplificar, ¿verdad? De que sea 1 más x, pero primero vamos a este. Entonces, en m menos 5 y todo eso al cuadrado, la formulita sería el primero al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos m al cuadrado, que es el primero al cuadrado. Menos, porque ahora recuerden que entre ellos hay un negativo, entonces uso menos dos veces el primero por el segundo. Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado, porque ese 2 es por fórmula, no es que lo estoy sacando de algún término de los que me están dando. Entonces 2 veces el primero, que es m, por el segundo, que es 5. Otra cosa que se tienen que fijar, muchas veces aquí, por ejemplo, ponen menos 5, solo porque el 5 está negativo. Pero no, aquí nosotros estamos usando ya una ecuación ya dada, y aquí nosotros estamos diciendo menos 2, ese menos ya representa ese menos que está con el 5. El m, que sería el primer término, y el segundo término solo tomamos el número entero positivo que queda ahí, que sería 5. Y la formulita, si la seguimos, yo sé que ustedes ahí las tienen copiadas para que vayan guiándose, por si no se la saben. Más B. Más Entonces 5. el negativo de ahí era más que todo para representar la resta, pero no el signo del número. Y aquí ya está representado ese negativo. ¿Sí? Aquí este negativo representa este que está aquí. Recuerden que solo estamos guiándonos por la fórmula. Díganme. Entonces eso quedaría m al cuadrado menos 10m más 25. Es correcto. Que lo pueden hacer directamente también, ¿verdad? Entonces ya aquí tenemos m al cuadrado menos lo que decía Ibis, creo que era, que 2 por 5 es 10, y le agregamos la m, más 5 al cuadrado, que son 25. Sí, ahí me quedo a mí. Ok. Aquí nosotros pudiéramos, ¿verdad?, seguir y seguir factorizando, pero como solo estamos viendo cómo se desarrolla el producto notable, entonces
Se desarrolla mente de esta manera, ¿verdad? Nada nuevo, es bien sencillo. Aquí básicamente solo es aplicar la fórmula, ¿verdad? Si quieren podemos hacer otro. Inge. Y Bien. si en el paréntesis de la M nos diera un número, no se puede, nunca nos vendría un número ahí. No, sí. Si Sí, quieren hagamos uno ahorita. bueno, 3x más y, miren que sean dos variables. No necesariamente tiene que ser un número entero el segundo. Que ya nosotros tendríamos igual, la parte de A es todo ese 3x. Entonces tenemos que respetar que 3x esté al cuadrado, porque la fórmula nos dice el primero al cuadrado. Como es un más, el que está entre esos dos factores, entonces ponemos más. Dos veces, ¿quién? Bueno, el primero que sería 3x por el segundo que es y. Más, nuevamente, el segundo al cuadrado, que sería y al cuadrado. ¿Qué aplico en la primera parte? Pues propiedades de exponentes naturales o normales, ¿verdad? Recordemos que esto ya la vimos. ¿Y qué hacemos con ese exponente? Está afectando a ambos términos. Quiere decir que el 3 tengo que elevarlo al cuadrado, y eso me da 9. Y el x también tengo que elevarlo al cuadrado, que eso es x al cuadrado. Más, y aquí miren la multiplicación. 2 por 3 que es 6. Y a ese 6, ¿qué le agrego? Pues las variables que ahí están actuando, que sería xy, más y al cuadrado, que solo quedaría así, nada más. ¿Lo ven? No necesariamente tienen que ser dos números. Dígame, Eric. ¿Y por qué sigue al cuadrado el 9? ¿Cómo dice? ¿Por qué el 9 sigue al cuadrado? No, el 9 no está al cuadrado. La x sí. Recuerden que aquí ya. seguiría al cuadrado si yo pongo paréntesis al inicio y al final de la x y ese cuadrado fuera del paréntesis, así como está la parte superior. Ahí sí. Pero como aquí ya le saqué que 3 al cuadrado es 9, ese 9 ya no lleve el cuadrado. Solamente la x. Y ahí puede ir con 3. Sí, claro que sí. Aquí, por ejemplo, podríamos tener 5 x, y, z. Así. No, o sea, ¿cómo le digo? Vaya, digamos, 5. Ah, otra suma. Z menos B más Ajá, B ajá. menos Entonces, Z. ok, le entiendo. Como que fuera así, más y menos z, por ejemplo, así. Sí, así. Que ya aquí ya no se cumple nuestra condición. Por ejemplo, que estuviera al cuadrado. No se cumple nuestra condición. O podemos agrupar también. Podríamos decir 5x, y, z, que sea el primer término, dejar el más y entre paréntesis poner y menos z. Y eso al cuadrado. Podríamos agruparlo de esta forma. Si no, entonces hay dos caminos para irse. Podríamos hacer multiplicación dos veces de todo ese factor. Esto por eso mismo, ¿verdad? Porque es al cuadrado. O hacerlo de esta forma, que todo este representaría A y todo este representaría B. Entonces, ¿quieren? Desarrollemos. El primero al cuadrado ya sería 5, o si quieren, subámoslo de un solo al cuadrado. 5 al cuadrado, que es 25, pero aquí, fíjense, aquí ya nos quedaría x al cuadrado, y al cuadrado, y z al cuadrado también. Ok, más, aquí solo estamos con la primera parte, ¿verdad? El primero al cuadrado, es lo que acabamos de hacer, más 2 veces
el primero por el segundo. Entonces aquí si ya vamos a usar paréntesis, el primero sería 5xyz por el segundo, que es y menos z, más el segundo al cuadrado. Entonces fíjense que aquí nos va a quedar un doble producto notable. Entonces sería el segundo al cuadrado, que sería y menos z al cuadrado. Ok, sigámoslo entonces. Sería 25x cuadrado, y cuadrado, z al cuadrado, más, y aquí podemos multiplicar. Miren, aquí la multiplicación básicamente es una distributiva. Multiplicar 5 por 2, que es 10, x, y, aquí si ustedes se fijan, tendríamos que hacer la multiplicación de x o todo este factor por y. Entonces, lo que se nos eleva al cuadrado sería y. Entonces, aquí vamos a poner, bueno, esto es al cuadrado. Este también es al cuadrado. El z también. Y aquí, al multiplicar yo 5 por 2 por 5, que es 10, y todo este factor por y, x y z quedarían así, pero y la estoy multiplicando con otra y, entonces ya no subiría a y al cuadrado en este punto, ¿verdad? Y después tendríamos que multiplicar siempre este 10, nada más que ahora por menos z. Entonces nos quedaría básicamente menos 10 xy, y ahora z al cuadrado. ¿Todos están entendiendo lo que voy haciendo? Sí. La z no quedaría al cuadrado porque está en negativo en el otro, ¿verdad? Cuando está multiplicando con 5. ¿A dónde? Aquí. Sí. Si es negativo, entonces más por menos es menos. No, o sea, no quedaría elevada al 2. ¿El qué? La z. Sí, aquí está z al cuadrado. No, pero en el otro, donde está la y elevada. Aquí. No, en el otro, en el de la A izquierda. ver. En el de la izquierda. Ahí, Aquí. por ahí. La No, Z, aquí no. Aquí la z no, porque estoy multiplicando primero por la y. Recuerden que aquí estoy haciendo distributiva, ¿verdad? Estoy diciendo que todo este factor se está multiplicando con la y. Y después lo que hice fue todo este mismo factor, pero ahora multiplicarlo por la z. Entonces, en la primera multiplicación, la y es la que queda cuadrado, y en la segunda multiplicación, las z son las que quedan al cuadrado. ¿Hoy sí? Sí, gracias. Muy bien, y en el segundo, miren aquí. Aquí que tenemos otro producto notable, entonces hay que desarrollarlo. Más el primero al cuadrado. Permítanme. Entonces, más el primero al cuadrado, que sería y al cuadrado. Menos, ¿por qué menos? Porque el producto notable está negativo entre en medio de ellos. Entonces, menos 2 veces el primero por el segundo. Eso es lo que estamos diciendo ahí, ¿verdad? Más el segundo al cuadrado, que sería z elevado al cuadrado. Ingeniera, cuando es menos 2yz, la y y la z no las va a poner entre paréntesis. No, porque como estos números no me van a multiplicar nada, ellos no tienen, si tuviera por ejemplo aquí 3y, ya sería diferente. Pero como aquí básicamente al final el resultado es esto, si lo pongo en paréntesis, después los tengo que sacar del paréntesis y me va a quedar exactamente lo mismo. Okay. Bueno, ahí podríamos revisar a ver si hay congruentes y realmente que no, para cada uno es independiente, porque aquí, por ejemplo, las variables están al cuadrado, aquí únicamente la y, aquí la z, entonces aquí no es que, cuidadito, y aquí dicen, vamos a cancelar esos dos términos. No, no son iguales, porque aquí la y es al cuadrado y aquí la z es al cuadrado.
Aquí la y está sola, es al cuadrado, y aquí pues tampoco este término es semejante a otro. Y la z al cuadrado. Entonces básicamente así sería. Es un buen ejemplo, la verdad. Ujú. Excelente. ¿Alguien tiene preguntas? Ingeniera, bueno, yo tengo una pregunta. Si usted lo hace de la otra forma, quedaría lo mismo. Sí, tendría que quedar lo mismo, solo que más largo el ejercicio. Bueno, es que yo lo estaba haciendo de la otra forma, pero no sé, ingeniera, me confundí en una parte, no sé. ¿Lo Sí, podría porque explicar? la verdad es que quedaría bien largo. Sí, pero toda la primera parte me salió bien, solo la última, menos y, z más z a la 2. Ujú. Bueno, entonces aquí es multiplicar este por el mismo. Z más y menos z. Aquí lo que tendrían que hacer ustedes básicamente es ir multiplicando cada factor. Por ejemplo, el primero, que es todo este 5xyz, lo van a multiplicar por este mismo, pues lo van a multiplicar, a ver, por y Por y y por y z. después por z. Ujú. Y Así después lo van a hacer el y, lo van a hacer por este y por el último. ok. Así lo hice. Sí, así lo iba haciendo. Y la z la íbamos a multiplicar por ese y Por por los otros. todos, Por eso, sí. por todos. Entonces es una gran distributiva. Sí, es que a mí me es más fácil trabajar así como de la otra forma, con paréntesis. Aquí, Sí, entonces todos los otros ejercicios que usted resuelta, me es más fácil trabajar así con paréntesis, como el ejemplo que usted nos dio ahora, el primer ejemplo. ok. Así entonces. Sí, se me es más fácil. Ok, entonces vamos a ver la multiplicación. Solo que como les digo, vamos a ver, ojalá que no nos atrasemos. Bueno, aquí básicamente fue el 25, ¿verdad? 25 X x cuadrado, al y cuadrado, cuadrado, y al Z, cuadrado y todo al z al cuadrado. cuadrado. Ujú. Sí. Y Z al cuadrado. Ok. Permítame, voy a poner los cuadrados aquí. ¿Todos entienden lo que estamos haciendo o hay alguien que no? Yo sí. Yo también. Ok. Yo igual. Muy bien, entonces después 5xyz lo vamos a multiplicar por y. Entonces nos quedaría Ahí es que tengo una duda, ya más, quedaría y al cuadrado, ingeniera. ¿sí? Sí, va, quedaría Sí. 5xy al cuadrado z. 5xy cuadrado z, ¿sí? Ah, sí. X cuadrado z. Después entonces por z. Nada más que aquí Entonces nos quedaría en otro negativo. quedaría menos 5xyz cuadrado, va. Así es. Ok. Ok, y eso solo es con el primer término, ahora con el segundo, ¿verdad? Por eso es que les digo que así sale bien larga la operación. Aquí sería positivo, ya sería y por lo que es 5xyz. Entonces nos quedaría como 5xy cuadrado. Z. Z. No nos va a caber, ¿verdad? Pero vamos a seguir abajo. Después sería más y cuadrado. Y cuadrado. Después sería menos, YZ. correcto, menos yz.
Ya Hagamos. terminamos con la Y, ¿verdad? Ahora con la Z. Imagínense estar. Pero yo la entiendo más así, miren. Sí, No solo que sé. hay que tener cuidado también, ¿verdad? No equivocarse. Sí, porque ahí solo quedaría menos Menos 5. 5 z al cuadrado. No, YZ al cuadrado con la X, ¿verdad? Sí, menos 5 xy al cuadrado. Ahí sí. Ujú. Después sería menos YZ, perdón, YZ. Y después sería más más Z z al cuadrado. cuadrado. Ok. Entonces aquí se nos elimina, no, ¿verdad? Aquí se nos suman estos. Vamos a ver Sí. cuál es otro. Estos dos. Eliminaríamos 5y al cuadrado con xy al cuadrado. ¿Va? No, O no lo eliminaríamos los de arriba. estos Esos dos. dos. Sí, esos dos. No, porque aquí la Y está al cuadrado y aquí la Y aquí- Z es la que está al ¿dónde cuadrado. está? No, el siguiente. Tampoco porque es Mm, positivo. entiendo. Mm, Sí. Entonces quedaría 25xyz 25. todo al cuadrado. ¿Va? Correcto. Después le voy a poner los cuadrados. Y aquí, fíjense, aquí hay dos términos que son iguales. Este 5x y cuadrado z igual a este. Entonces quedaría 10 Correcto. Entonces, más 10. yx X, y cuadrado x z. y cuadrado z. Porque se copia la base. Y después aquí tenemos otros términos que son iguales. El menos 5x y z cuadrado con este. Entonces también quedaría menos 10. Eso sí es. No. ¿Mm? No. Después voy a hacer una pregunta. Después, entonces, ¿qué tendríamos? Este también es común, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Para YZ, sumar los que se YZ. pueden sumar. Ujú. 2YZ. Y los que nos quedarían serían el Z al cuadrado y el Y al cuadrado. Entonces los agregamos. Y cuadrado, Z cuadrado. Ahora le voy a ubicar todos esos cuadrados. Miren, es lo mismo que está aquí arriba. Pero arriba el menos 2yz más z al cuadrado es. Es que aquí está menos 2YZ, Z cuadrado. Solo que están en diferente orden. Pero este 25x cuadrado, todo eso al cuadrado es el primer término. Después sigue 10xy cuadrado z. Y aquí está, 10xy cuadrado menos, solo que con la z al cuadrado, que es este de aquí. El y cuadrado es el que está aquí. Menos 2yz está acá y z cuadrado está al final. Ok. Gracias, ingeniera. Ingeniera. Disculpe. No se preocupe. Dígame, Cris. Es que quería saber si me puedo salir de la clase y volverme a conectar dentro de unos 15 a 20 minutos. ¿Y eso por qué? Es que no estoy en mi casa y ahorita voy para mi casa y no tengo señal, entonces por eso. Ok. Gracias. Bueno, Cris. Bueno, entonces si se fijan, jóvenes, es la misma cosa, ¿verdad? Solo que aquí es más largo el procedimiento, pero siempre llegamos a la misma respuesta. Muy bien, yo creo que aquí sí ya queda claro, ¿verdad? El tema. Sí, Solo la aplicación. Recuerden que aquí solo era básicamente la aplicación. Bueno, no sé si están copiando o puedo borrar. Yo estoy copiando el último, ingeniero. Ok. no sé los demás y ya copiaron. Me Si me avisan puede cuando permitir. termines de copiar. Está bien. Espérale.
Yo ya terminé, ingeniero. Ok. ¿Los demás también? No, Lick, solo me falta un poquito. Voy por el último. Ok. Ingeniera, ahí en los exámenes pone bastante ejercicio. Buena pregunta, fíjense. Es que, miren, desde mi punto de vista, yo digo que no, pero bueno, no sé, el alumno, ahí está Alexandra, no sé, Alexandra, que le mencione a ver si pongo mucho o muy poquito. Los exámenes, los exámenes de la ingeniería, no, tan extensos, no, uno sí se tarda, es que como es matemática, uno se tarda en el procedimiento, Pero no son tan largos, ¿verdad? No, uno se tarda en el análisis y en estar haciéndolo, corroborando que todo esté bien, pero largos no son, yo los veo bien. Ok. Sí, Lo no más, no suelo ¿Cuántos ser ejercicios injusta. pone? lo máximo, ingeniera, o lo mínimo. Es que ahí depende, jóvenes. Como Porque, de- por ejemplo, si el examen solo fuera de estos, les pondría unos 10 ejercicios, Ok. como una guía, pero no es tanto. Claro, ¿verdad? Y tomando en cuenta que ustedes están virtual y que tienen que mandar el examen y que tienen que tomarle fotos y todo eso, no puedo ser tan injusta. Sí, porque a veces que uno tiene problemas a pasarlo en PDF o algo. Sí, eso es lo que más estresa, sí. Así Estar es. pendiente y saber de qué copiar y pegar y todo eso, pero es lo que más estresa. Ingeniera, Por mientras. Dígame. ¿y usted solo esta clase nos va a dar? Otra buena pregunta, porque miren que yo trabajo con la U desde ya días, ¿verdad? Ya días trabajo con la U, pero no sé si voy a seguir trabajando con la U. Si yo les conté de que más bien yo no pensaba aunque había visto que me habían dado clases, yo no iba a seguir con Forestal. Así que ni iba a ser yo la que les iba a dar la clase. La ingeniera que usted daba cálculo. Sí, bueno, todas. Física 1, física 2, física 2 estoy dando ahorita. Matemáticas, cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, diseño estructural en madera. Hasta he participado en una clase que se llama Propiedades físico-mecánicas de la madera, yo siendo ingeniero civil, pero como cuando estábamos en la U a mí me gusta andar metida en todo, entonces también me ponían de asistente en esa clase. Ibis, Es ¿quieres? otro rollo, número, pa. Pues es que recuerden que las ingenierías es puro número. A mí me gustan los números. Sí, es bonito, claro. Las letras ni escribir, pero bien. Solo que, bueno, en mi caso, pues nosotros nos basamos más en análisis estructural, que esas clases son bien bonitas. ¿Para qué? Cuando a mí me dieron la clase de diseño estructural en madera, aquí en la Universidad Forestal, yo feliz que me dieran esa clase. Yo, bueno, si es que los hipotes no logro dar todo el contenido que yo quisiera. Con ellos sí, miren, doy 5 horas creo que son en un día para abarcar todo. Y eso que a mí me dicen que en la parte virtual, como yo les explicaba, solo se da un porcentaje de la clase, pero yo enseño todo como que si estuviéramos en presencial, porque yo siento como no puedo acortar temas, no puedo hacerlo. Por más que he querido, no he podido dar menos la clase.
Así que ya copiaron para seguir. Ya. Y no crean, ¿verdad? Si uno no lo sabe todo, siempre uno se puede equivocar, pero de los errores se aprende y ustedes nunca caminen como que si todos lo saben, eso es mentira. Como dicen los físicos, lo que sé es una gota y lo que me hace falta saber es todo un océano. Solo es que como recuerden algo, yo a esto es que me he dedicado ya hace varios tiempo, entonces de tanto ver, de tanto hacer ejercicios, a uno se le facilita bastante. Y igual ustedes, por ejemplo, si ustedes cuando se gradúen quieren quedarse en la parte teórica y dar clases y ustedes van a ver, después van a aprender la clase básicamente, van a aprender un montón de ejercicios. Entonces eso pasa solo por tanto hacer ejercicio, ¿verdad? Por eso es que la matemática requiere mucha práctica. Eso lo decía el profesor que tenemos nosotros de física y de química, porque él sabe casi todo libros. Y dice, usted piensa que es inteligente. Dije que yo tengo como 20 años de dar esto. Dije, ¿cómo no me voy a Claro, saber esto? de tanto, sí. Es que miren, como la temática es la misma, uno no puede cambiar la temática, ya están los temas establecidos. Entonces yo matemáticas, fíjense que siempre la doy diferente, algunas cosas las agrego, a veces quito algunas cosas y pongo más contenido en otro, pero eso es, no sé, uno aunque haga el mismo trabajo, siempre lo hace diferente, pero en teoría siempre es la misma línea, entonces a uno se le quedan bastantes temas. Muy bien. Vamos a ver entonces, ya en la parte de siempre siguiendo esta rama, ¿verdad? De productos notables, pues fíjense que ya aquí todas esas formulitas a nosotros nos ayudan en la sección de factorización también. ¿Qué factorización? Esta es una pregunta que yo siempre hacía. A lo largo de la clase se las enseñaba en este punto y después allá en medio del segundo parcial, al final del segundo parcial, siempre preguntaba, ¿y factorización qué es? Porque los alumnos solo estudian también para el ratito, ¿verdad? Se les olvida, ya después pasando por el parcial ya no se acuerdan de nada de lo que vi. Entonces, factorización es convertir términos en productos. ¿Y qué son los productos? Ya les expliqué eso. ¿Qué son productos? ¿Recuerdan? El que había dicho al principio, que había puesto como ejemplo A más B a la 2. Ese. Ajá, y recordemos que cuando les dije, bueno, en un producto notable, dentro de ese producto notable hay una suma. Eso no es un producto. La suma no es un producto. Multiplicación. Correcto, Brisa. Así es. Las multiplicaciones son productos, o sea, convertir los términos, esta sección términos son esas sumas y restas. Entonces, vamos a convertir todas esas sumas y restas en ser a productos, o sea, que todos los factores se estén multiplicando. Podemos tener dentro de un paréntesis una suma, pero es un paréntesis que se va a multiplicar con otro paréntesis. Entonces, vamos a convertir todos esos términos que están sueltos en productos o irlos agrupando, ¿verdad? Hacer un orden de productos en toda la expresión. ¿Por medio de qué? Pues aquí tenemos algunos, ¿verdad? Factor común polinomio, binomio de la forma X, que bueno, todo se lo voy a explicar yo. Trinomio cuadrado perfecto, por tanteo, que este es el más común. Tanteo, el método, aquí es método, dice, lo voy a corregir. El método A por C, que me he dado cuenta de que muchos no lo conocen, pero ya se lo voy a escribir. Método, creo que sí, vamos a ver, vamos a cerrar aquí la línea. El método A por C, y estos son solo algunos, ¿verdad? Porque después, cuando nosotros ya estemos muy introducidos en la parte de ecuaciones, ya para resolver una ecuación se necesita también algunos de estos términos de factorización.
porque esto no es que solo lo vamos a usar aquí y ya nos olvidamos del tema, no. También para resolver ecuaciones, que como yo les mencioné al inicio, ahorita no estamos viendo ecuaciones, estamos viendo expresiones, porque no estamos dando una respuesta a la variable. Muy bien, entonces cópienos porque estos son los que vamos a ver. Y recuerden que aquí básicamente es una combinación de factorizar y simplificar al mismo tiempo. Entonces muchas veces ustedes van a ver en los libros que dice simplifique la siguiente expresión. Y básicamente usted lo que va a hacer es, aparte de simplificar, va a factorizar. ¿Ya copiaron? Sí, Luis. Sí. Sí. Entonces hagamos ejercicios. Josué, ¿quiere decir algo? ¿No? Ok, si tuviéramos esta expresión sencilla, miren, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Aquí está en términos expresado, porque solo hay una suma y ya, de términos. ¿Cómo lo convierto a productos? O sea, ¿cómo factorizo? ¿Qué método voy a usar? Pues en este, básicamente, si ustedes se fijan, es factor común, porque nosotros podemos, a grosso modo, de manera muy general, ver el ejercicio y decir, bueno, estos parece que comparten algunas variables, comparten algunos términos de fracción de número. Entonces, cuando dos elementos en una suma comparten algo específico, nosotros podemos decir, tiene entonces un factor común, o sea, tiene algo específico que lo comparten los dos términos. ¿Qué es eso que comparten ambos términos? La X, ¿verdad que la X está en ambos términos? ¿O no? Sí. 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 También el 2. ¿Lo ven así? Que el 2 también está ahí, en 8. Sí, porque podemos simplificar 8, que la mitad de Ok. 8 es 4, la mitad de 4 es 2. El 2. O sea que 8 es básicamente términos de valor de 2. Entonces quiere decir que el 2 y la X son fundamentales en ambos. Entonces 2X yo puedo sacar de factor común. Cuando yo saco el factor común, yo tengo que fijarme también en el grado de que están las variables. En este caso, yo voy a extraer, y esto aprendan a hacerlo, yo voy a extraer la variable con menos exponente. ¿Qué variable de los dos términos que tenemos aquí tiene menor exponente? 8, X a la 2. X al cuadrado, ¿verdad? Porque ya aquí es X a la cuarta. Y ese es más grande que X al cuadrado. Correcto, entonces X al cuadrado. Josué quiere decir algo, es que no se levanta la mano ahí. Sí, es que estaban arreglando el internet, ya, entonces por eso me acabo de conectar ahorita, por si pasó lista. Permítanme, Josué. Si quieren, jóvenes, espérenme. Es que si no corrijo ahorita, lo que me dice Josué, no puedo después. Josué, vamos a ver. Josué David. Listo. Ya, José. Gracias. A la hora. Muy bien, entonces cuando nosotros ya sacamos ese factor común, porque la Y no la puedo poner aquí también de factor común, porque no es un término que esté en ambos elementos. Entonces nosotros ponemos, cuando ya sacamos el factor común, abrimos un paréntesis. Y adentro del paréntesis, ¿qué se pone? Se pone todo el resto que no puso en lo del factor común. Por ejemplo,
revisemos el primer término. Tenemos 2x a la 4. El 2 ya lo saqué de factor común, quiere decir que no va a ir dentro de mi paréntesis. X a la 4, le estoy sacando 2 de ella. Recuerden que aquí hay 4x, ¿verdad? Multiplicadas, y aquí hay 2. Por lo tanto, yo a estas 4 le voy a quitar estas 2 que estoy sacando aquí. ¿Cuántas me quedarían? 2. 2, correcto. X Cuadrado. Miren, ya tenemos entonces el primer término. Se redujo a ser x al cuadrado. Vamos con el siguiente, el más, tengo que respetarlo. Ahora, 8. 8 yo tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 8. ¿Cuál es ese número? 2 por 4. 4. 4. Correcto, entonces ya reduje, miren. Ya 8 pasó a ser un 4. Ahora, el x al cuadrado, ¿lo voy a ubicar? No, porque está de factor común. Entonces no lo voy a ubicar. Pero El y sí, porque el y no lo he tocado para nada. Ahora, ahí entonces nosotros ya tenemos básicamente la factorización. No puedo hacer nada más. Ya saqué el factor común. Disculpe, ¿por qué no puso la x que está a la par, la x al cuadrado que está a la par del 8? No, porque esa ya está de factor común aquí afuera. Ahí está. ¿Cómo verificamos nosotros una factorización? Pues resolviéndola. Si yo resuelvo esto, tengo que llegar exactamente al término original. Si yo resolviéndola no llego al término original, es que está completamente mala. Lo podemos hacer así a grosso modo. 2x al cuadrado por x al cuadrado sería 2x a la 4. Copio base, sumo exponentes. Y aquí está, ¿verdad? 2x a la 4. 2x al cuadrado por 4y. Aquí tendría que multiplicar 2 por 4, que es 8. Y x al cuadrado por y. X al cuadrado por y. Entonces, si se fijan, vuelvo otra vez a los mismos términos. ¿He convertido yo los términos en productos? Sí, en el resultado me está diciendo de que 2x al cuadrado se está multiplicando por x al cuadrado más 4y. Y eso sería, ¿verdad? Eso es factorizar. Dígame, Alexandra. ¿Se podría seguir con productos notables ahí? No, productos notables no puedo aquí colocar, porque recuerden que el producto notable solo es si aquí estuviera al cuadrado, por ejemplo. Ah, sí. Ahí sí. Ni tampoco con diferencia de cuadrados, no podría. Si quieren, aquí a la par les voy a escribir que usamos factor común para que ustedes vayan viendo qué se usa. Factorizar una diferencia de cuadrados es un poco más fácil. Podemos tener nosotros, vamos a ver, 9x cuadrado, por ejemplo, menos 49. Bueno, aquí no necesitamos paréntesis. Voy a dejar sin paréntesis para que se miren bien los términos. Y al cuadrado. ¿Cómo factorizo esta parte? Fíjense que aquí no podemos sacar factor común. No podemos. Entonces, cuando no se puede hacer un método, pues voy eligiendo a ver cuál es el más ideal para resolver la factorización. Bueno, para resolver la expresión y dejarla en términos de factorización. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues diferencia de cuadrados. ¿Cuál era la diferencia de cuadrados? Recuerdan que era cuando a está al cuadrado menos b. Si aquí fuera positivo, yo descarto esa posibilidad, porque las diferencias de cuadrados solo se dan cuando el signo entre términos es negativo. Y eso siempre, apréndanse los jóvenes, que una diferencia siempre va a llevar un negativo o una resta de términos. Entonces aquí no funciona la diferencia de cuadrados. Quiere decir que la diferencia de cuadrados es aquella formulita que ustedes ahí tienen de a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Está así esta expresión? No, solo la x está al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que buscar la forma
de que todo el primer término se comporte como la variable a y que esté al cuadrado. ¿Cómo hago eso? ¿Puedo elegir un número al cuadrado que sea 9? ¿Un número elevado al cuadrado que me dé 9? 3. 3, perfecto. 3. La x ya está al cuadrado, entonces yo puedo hacer esto perfectamente. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, estoy diciendo que 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x al cuadrado. Menos, ahora el 49. Un número elevado al cuadrado me dé 49. 7. 7. 7 al cuadrado. Ahora sí ya estoy cumpliendo la condición de diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Y cómo nos dice que queda ese resultado? Hay que ponerlo entonces en producto, o sea, en multiplicación. Nos dice que es a, y el a representa, recuerden, lo que está internamente. El a sería el 3x y el b sería el 7 positivo. Entonces, nosotros aquí vamos a tener en diferencia de cuadrados una parte positiva multiplicándose exactamente el mismo término, solo que negativo en medio de los dos elementos, 3x menos 7. De esta forma. Y ahí estaría. Esa sería la diferencia de cuadrados. Hagamos otro. Ingeniera, Dígame. una pregunta. Sí. Si usted nos pone los ejercicios, un ejemplo, ¿cómo vamos a saber cuál es factor común, diferencia de cuadrados y entre otros? Factor común es que ellos compartan algo en común. ¿Sí? Diferencia de cuadrados es que ambos estén al cuadrado y en medio de ellos hay un negativo. Eso siempre va a resolver así. Comprendo. Gracias. A la hora. Muy bien, ¿y aquí? ¿Qué haría aquí? MB más NB más MX más NX. Agruparlos. Agruparlos, perfecto. ¿Agrupar quiénes? Términos. Los que tienen los términos comunes. Que tienen en común, por ejemplo, M con MX o N con MX, así. Ok, entonces, ¿cómo lo agruparía? Aquí hay un montón de formas de agruparlo. MB con MX. MB más MX. MX. Ok, más, porque aquí solo estamos agrupando. NB más NX. Más NX. ¿Y ahora qué hacemos? Factor común en cada paréntesis. Tiene que sacar la M y después dejar solo a B y a X y en el otro dejar por afuera para después los que están afuera agruparlos y los que estén adentro también. Ok, entonces, perfecto. Aquí entonces comparten ambos la M, ¿verdad? Entonces les saco la M de factor común y dentro del paréntesis, ¿qué voy a dejar? B. B, porque del primer término ya le saqué la M. B más X. Más X. Perfecto. Más, del siguiente término entonces saco las N de factor común y dentro del paréntesis me quedaría B más X. Sigo, ¿verdad? Tienen en común, ahora son, miren, siempre siguen siendo términos que se están sumando. Tienen en común ahora B más X. Entonces lo saco de factor común, el B más X.
Y dentro del paréntesis, ¿qué me quedaría? Del primer término estoy sacándole el b más x, solo me quedaría la m. Y del segundo término estoy sacando también la b más x, solo me quedaría más n. Y ahí está, ¿verdad? Ingeniera, Dígame. yo lo dejé al revés, M más N primero. ¿Está bien? No importa, no importa porque como se están multiplicando, el orden no altera el producto, recuerden. Y este que estamos aplicando ahí básicamente factor común, pero en polinomio. Ingeniero, el factor común puede ser de 4 y de 6, ¿verdad? ¿El qué dice? Es el factor común polinomio puede ser de 4 y de 6. De 4 términos. Sí, siempre que se puedan agrupar. Uh-huh. Ok, hagamos otro entonces. ¿Ya copiaron? Sí. Sí. Okay. No sé quién tiene ahí abierto su audio. Bien, entonces también podríamos tener 27. Vamos a ponerle por X. Aquí sin paréntesis lo vamos a dejar. Más 64 vamos a ponerlo. Ok, ya aquí, fíjense que le voy a dar este ejemplo para que en las formulitas agreguen otras. Porque aquí nosotros podemos llevar ese 27 al cubo, ¿verdad? ¿Qué número al cubo me da 27? 3. Correcto. 3 por X, lo vamos a dejar así, después elevado al cubo. Y para 64, 4. perdón, 4, Y, es elevado al cubo. Ok, aquí no es diferencia de cuadrados, es suma de cubos. Entonces la suma de cubos tiene su propia ecuación. Y suma de cubos. La voy a poner como fórmula, ¿verdad? Para que ustedes la tengan ahí. Si tenemos, por ejemplo, vamos a ponerlo en términos de A y B. A al cubo más B al cubo. Este sería igual o sea que esta expresión de A al cubo más B al cubo sale de una multiplicación de productos de A más B por A cuadrado menos, vamos a ver, menos A por B
más b al cuadrado. Ver menos, sí, menos. Más b al cuadrado menos a por b más b, así es. Esta es la fórmula entonces de una suma de cubos. Vamos a ver, también podemos tener una diferencia de cubos. Vamos a poner la diferencia para que la tengan ahí también. Ella sería de a al cubo menos b al cubo. Entonces aquí vamos a tener a al cubo. Permítanme, jóvenes. Ver, no sé. Ahí. Y aquí vamos a tener igual, se parecen bastante las fórmulas. Aquí lo que cambia son algunos signos, que como estamos en menos, entonces aquí ya la suma de a, perdón, la resta va a ser a menos b. Ya no va a ser a más b como en la primera parte. Y en la parte de los términos cuadráticos, aquí básicamente quedan todos positivos. A al cuadrado más a por b más b al cuadrado. ¿Alguna vez habían visto esta fórmula? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahí se las dejo para que puedan usarlas también. Ok, entonces esto es igual y aquí ya tenemos la suma de cubos. Entonces miren, solo vamos a seguir la formulita. Es la que representa el 3x más el b que representa el 4y. Y esto multiplicado por a al cuadrado. Se lo vamos a hacer aquí abajo para que vean. Por a al cuadrado, que a al cuadrado sería 3x al cuadrado menos a por b, vamos aquí, ¿verdad? Menos a por b, o sea, 3x por 4y más b al cuadrado, que sería 4y al cuadrado. Ella al principio no lo va a colocar al cubo. Hay como 3 al cubo, ¿no? ¿A dónde No. al principio? ¿Aquí? ¿Sí? No va. No, porque aquí ya resumimos a más b, o sea, solo las bases nada más. Ah, ok. Ingeniero, ¿por qué el 4y va al cubo? ¿A dónde? ¿Aquí? No, abajo, acá en la operación. Perdón, sí es al cuadrado, tiene toda la razón. Gracias, Oscar. Muy bien, entonces, este va a ser igual. Siempre el 3x más 4y por, y ahora sí, miren, podemos resolver ese cuadrado que se encuentra internamente. 3 al cuadrado, que es 9, y x al cuadrado, que pues sigue siendo x al cuadrado. Menos, porque aquí hay un menos de la ecuación, y aquí multiplicamos, ¿verdad? Porque recuerden que esos dos términos que están ahí, 3x, se están multiplicando por 4y, entonces hacemos la multiplicación. 3 por 4 que es 12, xy, le agregamos las variables. Más, elevamos ahora el 4 al cuadrado, que serían 16, y y al cuadrado, ¿verdad? Aquí.
4 al cuadrado, y al cuadrado. Vamos a cerrar paréntesis. Si hubieran semejantes, también los pudiéramos sumar o restar dependiendo, ¿verdad? De cómo estén las expresiones. Si internamente podemos hacer algo, pero como no se puede hacer nada, entonces hasta ahí quedaría. Alguien puede decir, ¿y por qué ahora no empezamos a hacer distributiva? No, porque aquí lo que quiero yo es que queden en producto, o sea, en multiplicación, y ahí así lo estoy reflejando, en multiplicación. Entonces esta es de básicamente suma de cubos, ¿verdad? O también factorizar un binomio, porque estos son binomios, de la forma X, porque ahí creo que teníamos uno así, ¿verdad? Que decía, permítanme, solo regreso. Binomio, sí, binomio dice ahí de la forma X, ok. Este es ese binomio de la forma X, aunque ahí podríamos agregarle no solo de la forma X, sino binomio de la forma X a la N, porque como podemos tener cualquier exponente, entonces pongamos binomio de la forma X a la N. Ok, hagamos otro ejercicio. Perdón, vamos a poner mn cuadrado. Ok, ya aquí, ¿qué piensan que deberíamos de hacer? Podemos agrupar términos. Permítanme, eso es lo que quiero que no me vayan a confundir, ¿verdad? Esto es de este ejercicio, para que no lo vayan a usar en la parte de abajo. Ajá. Se aplicaría ahí lo de trinomio cuadrado perfecto. Así es. Agrupar no nos ayuda porque si yo agrupo, ¿el qué voy a agrupar? Si solo son 3 términos. ¿Sí? ¿Lo ven? Que no se puede agrupar. Porque si agrupo, por ejemplo, que me digan los últimos 2 términos los podemos agrupar, pero este siempre va a ir quedando solo. Entonces al final no voy a poder convertir en productos esos 3 términos. Factor común no me ayuda. Entonces tampoco binomio de la forma X a la N, porque aquí hay binomio, o sea, solo 2 términos. Diferencia de cuadrados tampoco, no aplica. Factor común ya vimos que tampoco, porque no todos tienen el mismo factor. Entonces aquí, como dijo, ¿quién fue? Yo, Alexandra. Andra. Ahí vamos a aplicar entonces trinomio cuadrado perfecto. Ingeniera, dame una consulta así. Está el trinomio cuadrado perfecto y está el otro que es el trinomio cuadrado perfecto de la forma, se me escapa el nombre. ¿Cómo se llama? ¿El qué? De la forma A por C. Okay. Ajá. Bueno, ese no sería trinomio cuadrado perfecto, básicamente. ¿Ese qué? Es que ese es más que todo para cuadráticas. Ah, ok. Aunque recordemos que trinomio cuadrado perfecto
también lo podemos usar en una cuadrática, ¿verdad? Pero teniendo mucho cuidado de los términos que vayamos a estar eligiendo. A veces no aplica para todos, no aplica. Ahora, para este hay un procedimiento, ¿verdad? Ya básicamente establecido para poderlo seguir. Ahora, ¿cuál es ese procedimiento? Que, bueno, ese siempre es el que yo suelo enseñar, del cual nosotros, el primer paso, podríamos decirlo ahí, así, es extraer la raíz cuadrada del primer término, o sea, de este término de aquí. De este primer término, le vamos a extraer la raíz cuadrada. Después le vamos a extraer también la raíz cuadrada al último término. O sea que con el primero y el último término nosotros vamos a ir formando nuestro trinomio cuadrado perfecto. Como aquí hay que sacarle o extraerle la raíz a 36x cuadrado, entonces nosotros podemos decir aquí, voy a hacerles la raíz, solo para que ustedes lo tengan ahí, 36m cuadrado, ¿verdad? Cuadrado, y aquí sacamos entonces la raíz. Y también le vamos a sacar la raíz al n a la cuarta. Ok, entonces pueden darme la raíz de 36, ¿cuánto es? 6. Y la raíz de m al cuadrado, recuerdan que este se cancelaba y solo queda m. Correcto. Entonces después nosotros vamos a tener que la raíz de n a la cuarta sería ¿cuánto? 2. N a la 2. Correcto, porque recuerden que esta es cuadrática, entonces es como que si se nos cancelan 2 de este exponente. Entonces n al cuadrado. Muy bien, entonces ya después de obtener lo que es la raíz, nosotros el doble de ambas raíces es lo que nos va a formar básicamente uno de los términos que tenemos inicialmente. Al hacer, esto es como una comprobación la que hacemos. Entonces vamos a comprobar a ver si lo que hicimos está bien. ¿Qué es? Bueno, dos veces o el doble de esas raíces en multiplicación que vamos a tener. Por ejemplo, este 2 es parte de la comprobación. Esto siempre va a ser así, ese 2. Ese 2 lo voy a multiplicar por el 6m que acabamos de sacar y también multiplicado por n cuadrado, ¿verdad? N cuadrado. Por lo tanto, aquí, ¿a qué es igual si yo resuelvo este producto? Sería 12m por n cuadrado. Que ese valor, ¿a dónde compruebo que está? Bueno, justamente es el centro del trinomio. ¿Sí? Si aquí me hubiera dado otro... No, solo esto no es, falta. Aquí solo estamos comprobando. Si aquí nos hubiera dado otro valor, entonces quiere decir que he sacado mal las raíces. Ahora bien, ahora sí lo vamos a reescribir. ¿Cómo se reescribe? O sea, ¿cómo yo ahora sí doy la respuesta de que este trinomio o estas 3 elementos quedan en un producto? Ok. Entonces se hace de la siguiente forma. En un solo paréntesis, vamos a ponerlo en color negro. En un solo paréntesis, vamos nosotros a ubicar las dos raíces que acabamos de sacar, que sería 6m, como todos los factores son positivos, entonces más n al cuadrado, más n al cuadrado, y todo este factor
va a ir elevado al cuadrado. Esto siempre se va a poner así. El término, los dos términos que acabo de sacar de la raíz, el signo que va entre ellos, y siempre va a ir al cuadrado. Eso siempre va a ser así. Y ahí sí, ¿verdad? Ahí sí estoy dando ya la respuesta final. Vamos a poner aquí el igual que no lo puse. Ahí estaría, miren. Esa sería la respuesta. ¿Ven qué facilita? Sí. Ahora, aquí yo se los enseño por separado cada una de las partes de factorización, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay expresiones que hay que hacer un montón de cosas, ¿verdad? O sea, que hay que aplicar, hay que hacer la aplicación y conocerlas, cómo actúa cada una. Solo ver y decir, ah, aquí es un trinomio, entonces lo puedo aplicar. O aquí me salió una diferencia de cuadrados, yo ya sé cómo la voy a aplicar. Pero por eso se los enseño así, por separado, para que ustedes puedan ir viendo el panorama más claro. Porque si se los enseño en un ejercicio y que todo esté ahí, bueno, no creo que sea conveniente, ¿verdad? Y que aquí estamos viendo solo los pasos de factorización. Que esto para qué nos ayuda muchas veces, pues para resolver ecuaciones, para resolver expresiones, bueno, para resolver un montón de cosas. El tema, jóvenes, principal en el primer parcial es ecuaciones, ¿verdad? A eso es que quiero llegar, a las ecuaciones. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Este que hicimos, ¿cómo se llama, Ali? Trinomio cuadrado perfecto. Ahorita se lo explico qué va. Dijo que siempre iba a ir elevado a la 2, ¿verdad? Sí, al final sí. Todo el paréntesis al cuadrado. Por eso se llama trinomio cuadrado perfecto. Perfecto porque tiene raíces exactas. Si no, entonces nos hubiera quedado en términos de raíz y hacer otro largo procedimiento. Pero en sí, los ejercicios que siempre vamos a ver, pues tienen que cumplir la condición de un trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, vamos a hacer uno por tanteo, que no lo hemos hecho. ¿Verdad que no? ¿Cuál nos falta? Factor común, diferencia. ¿Cuántos son? 6. 6. 3, 4, ¿Qué nos 5. falta? Tanteo. Solo tanteo. Solo eso. Y método AX. El A por C falta. A por C. Ah, el A por C. Ah, perfecto. ¿Me copiaron? ¿Sí? Sí, yo sí. Listo. Voy a borrar todo eso para seguir haciendo ejercicio ahí mismo. ¿Qué número de ejercicio ella? Que no lo vi. El 6. 6. Ok, entonces hagamos por tanteo. Por tanteo se tiene que cumplir la condición de que el primer término no tenga un término entero multiplicándose, siempre que sea lineal, o sea, que solo esté multiplicado por 1. Dicho eso, entonces podemos tener, bueno, aquí solo queremos explicar realmente cómo se va a comportar, ¿verdad? Aquí si, por ejemplo, tenemos x cuadrado más 5, podemos tener x. Recuerden que estos ejercicios son básicamente creados, ¿verdad? Porque como queremos que nos dé por tanteo, porque hay unos ejercicios cuadráticos que no dan únicamente solo por fórmula cuadrática, podemos sacar. Pero los que son por tanteo entonces son generados para que sí salgan por tanteo. Y eso es cierto, en muchos ejercicios no se pueden resolver por tanteo. Este método es bien limitado. Pero para eso existe básicamente el que acabamos de ver anteriormente, trinomio cuadrado perfecto, y también la fórmula cuadrática, ¿verdad? Que esas se la saben como que si fuera el nombre de ustedes. Muy bien, entonces, por tanteo, es un procedimiento que me imagino que ya lo conocen. Estamos hablando de 2 paréntesis. Dentro de cada paréntesis se va a distribuir esta x que está al cuadrado, pues hacemos esa distribución correspectiva.
Y este procedimiento siempre es igual. En el primer paréntesis bajamos el signo que se encuentra, el primer signo que se encuentra en medio de dos elementos, en este caso es positivo. Y en el segundo paréntesis ubicamos la multiplicación de signos que están entre en medio de elementos, o sea, más por menos, que es menos. Ahora bien, ¿qué hacemos aquí? ¿Se acuerdan de ese procedimiento? ¿Qué números poner aquí? Dos números multiplicados ¿por qué? Dos números que multiplicados den 14 y sumados o restados den a 5. Perfecto. Y en este caso serían sumados o restados. Serían restados. Restados, correcto. ¿Cómo sé que son restados? Porque aquí es más y aquí es menos. Si aquí los dos fueran menos, sería una suma. Sería una suma de negativos. Suma de negativos. Haciendo realce, ¿verdad? Suma de negativos. Muy bien, entonces díganme esos dos números. ¿Cuáles son? 7, 2, X más 7. 7 y 2. Y X menos. Correcto. ¿Podría hacer esto yo? Permítame. ¿Podría hacer esto yo? 2x7. Sí. Sí, pero si el 5X fuera negativo. Ajá. ¿Seguro que solo eso? Si este fuera negativo. Es que normalmente se pone el mayor, el de mayor primero. A la izquierda y el negativo a la área. Como dice Oscar. Ajá, aquí al revés. Al revés los signos está diciendo. Ajá. Ahí sí. Ahora, que este sea negativo, no, ya allí ya cambiaría, porque ya sería dos números que sumados, o sea, sumados, estoy diciendo en negativo, ¿verdad? Sea 14, sea 5, perdón. Ya no se cumple mi condición. Pero aquí, por ejemplo, esta resta 2 menos 7 es menos 5. Ya estoy cambiando el término central. Es por eso que aquí es 7 menos 2. Porque 7 menos 2 sí es 5 positivo. Bueno, y ahí estaría, ¿verdad? Así es de fácil y así es de sencillo este tema. Voy a hacer un ejemplo por tanteo largo. Ok, dícteme. Ay, no sé cuál ejemplo. Ajá, por tanteo largo, ¿en qué sentido? O sea, es que yo aprendí que había tanteo corto, que sería este, y tanteo largo. Ok. Pero ahí básicamente sería empezar a agrupar, o también el término A por C es un término básicamente de tanteo, solo que con expresiones más largas. No sé si a ese se refiere. Solo que yo lo enseño como A por C. Ah, bueno, sí, a ese era. Ok. Que ya en el término A por C, sí ya podemos tener al inicio cualquier valor entero, ¿verdad? Multiplicándose cualquiera, no importa. Entonces ya ahí sí ya es un poquito más largo el procedimiento. Entonces le escribo aquí que este fue por tanteo. Entonces de seguro es que el método A por C también ustedes lo conocieron como tanteo largo, como dice su compañero. Y por ejemplo aquí podemos tener ya un número, ¿verdad? En sí. Entonces x al cuadrado más 2x menos 12 vamos. Entonces, para resolver este ejercicio, nosotros aquí, si se fijan ustedes, tenemos ya el término 2. Este también lo podríamos hacer por tanteo, ¿verdad? Normal. ¿Cómo lo haríamos por tanteo normal? ¿Podríamos hacerlo? ¿O no?
¿Qué dicen ustedes? No, por dos. ¿Mm? ¿Cómo dicen? Yo digo que no. Por fórmula cuadrática lo podríamos hacer. Eso no es que como que se componen los números, ¿Cómo dice Oscar? que se baja y que por lo menos se pone 1, o sea, 1x al cuadrado, 1x al cuadrado, y del 12 se descompone 2 dividendos. Ok. Es eso. Bajaríamos al 2. Ahí lo que dice Oscar, podríamos también eliminar lo que es ese 2 que está al inicio, ¿verdad, Oscar? Es de eso que habla, ¿verdad? Es que fíjense que casi no se le entiende porque le entiende bueno, se le escucha una gran interferencia. O sea, que el 2 se descompone, o sea, baja 1x al cuadrado, 1x al cuadrado, 1x, 1x. Ok. También algo así, creo. Ahí se multiplica por cruzado y la resta o suma dependiendo de los signos tiene que dar el 2x. Correcto, sí. Ahora, básicamente ese es el método A por C, pero quiero que piensen, olvídense del método A por C o tanteo, ¿podríamos hacerlo por otro método? La fórmula general cuadrática no se puede. Sí, aquí podríamos aplicar cuadrática, ¿verdad? Perfectamente. Pero podemos factorizar desde este punto, podemos hacer un arreglito antes de hacer el ejercicio, ¿o no? Factor común. Factor común, perfecto, Oscar. Factor común, señores. Sacamos el 2 de factor común. ¿Qué nos quedaría dentro? X al cuadrado, ¿verdad? Sí. X al cuadrado. X al cuadrado más X menos 6. Menos 6. ¿Qué acabo de hacer aquí? Convertir mi expresión en términos de que el primer factor contenga un 1 en la multiplicación. Ahora, ¿podemos hacer tanteo internamente? Sí. Sí. Ok, hagamos eso entonces. 2 paréntesis. Distribuyo X. Pongo positivo en el primer paréntesis, negativo en el segundo paréntesis. ¿Y qué números? 3 por 2. X más 2 y X menos 2. ¿Miren? Y está. Y estamos siempre hablando de tanteo, pero eso sí, ¿verdad? Combinado con factor común. Entonces vamos a poner aquí factor común y tanteo. Ahora, este ejercicio también lo podemos resolver por A por C. Perfectamente. Entonces, aquí, ¿por qué lo voy a hacer por los dos métodos? Para que ustedes miren de que no solo por un camino se puede ir uno. Entonces, vamos a hacer ese mismo ejercicio. Más 2x menos 12, solo que por método A por C. Entonces, vamos a ponerle como que si este fuera el 7.1. Ahora, el método A por C, pues lógicamente, así como cuando ustedes van a usar la fórmula cuadrática, yo determino quién es A, determino quién es B y determino quién es C. A siempre corresponde al valor que tiene mayor exponente, en este caso, que está acompañado, ¿verdad? A la variable que tiene mayor exponente, en este caso es 2. En B, el término que sigue, que tiene, pues después del 2 sería exponente 1, la variable, entonces el valor entero que acompaña a esa X es también 2. Y el C, que aquí ya tiene, el que, básicamente, que es el que no tiene variable acompañando, entonces sería menos 12.
¿Todo claro aquí? Sí. Sí. Muy bien, entonces aplicamos A por C. A por C. Lógicamente, ¿qué voy a multiplicar aquí? A por C, ¿verdad? Es bien lógico. Sí. Pero fíjense que en la multiplicación solo agarramos el número entero, no nos interesa el signo, solo nos interesa cuánto es la multiplicación, o sea, de 2 por 12. No nos interesa el signo. 24. ¿Qué tenemos aquí? 24, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago yo con ese 24? Nosotros empezamos a buscar dos números que multiplicados me den ese 24 justamente, pero que restados, y miren por qué restados, porque aquí es positivo y aquí es negativo, que restados a mí me den este 2 que está aquí adentro. O sea que yo tengo que buscar dos números que multiplicados me den 24 y restados me den el valor de 2. ¿Cuáles serían esos números? 6 por 4, 24. 6 por 4. Perfecto. Y espérense que siempre lo estoy anotando. 6 por 4, 24, miren. Y 6 menos 4 es 2. Entonces aquí nosotros podemos decir que, vamos a ver, esta parte, espérense que quiero otro color. Esta parte va a corresponder, esa resta tiene que corresponder a este valor de aquí. 6 menos 4 me tiene que dar, ese 2 que me da es este que está aquí intermedio entre ese trinomio. Ahora bien, cuando yo ya tengo entonces esos dos términos que multiplicados me dan siempre el mismo resultado de A por C, pero que estructurados, la resta me dé justamente lo que está central en el trinomio, entonces yo ya puedo reescribir la expresión. Ahora bien, fíjense que es bien raro, pero se ha dado el caso. Es bien raro que desde el inicio nos dé esa resta, por ejemplo, como que aquí directamente A por C hubiera sido 6 por 4, y que desde aquí de entrada yo ya tengo esa resta que es 2, es bien raro. Ese siempre hay que buscarlo. ¿Y cómo se busca? Pues haciendo multiplicaciones correspondientes. Muy bien, entonces cuando ya tenemos esos factores, nosotros podemos, permítanme que es que aquí pasan bastantes motos, carros. Muy bien, reescribimos nuestra expresión original, que sería esta. Entonces nosotros decimos que esto también es igual. Esto también es igual. Escribimos el primer valor, 2x, y que ese pues está al cuadrado, ¿verdad? 2x al cuadrado. ¿Más quién? Miren aquí, tienen que ser bien cuidadosos con esa parte. Vamos a escribir más estos dos términos, pero uno está positivo y el otro negativo. Entonces vamos a escribir más 6x menos 4x. ¿Por qué con x? Porque 6x menos 4x, ¿cuánto es? 2x. 2x, que es la parte que está aquí en rojo. Entonces yo no estoy, le agrego el menos 12. Yo aquí lo único que hice fue reescribir el ejercicio. Pero yo no le estoy quitando su forma original, porque ya sé que 6 menos 4 sigue siendo ese 2x que está internamente. ¿De dónde salió ese 6 menos 4? De esta resta, miren. Ahora bien, cuando yo ya tengo entonces reestructurado el ejercicio, aquí hago agrupación. Básicamente, aquí también estamos aplicando el término el método básicamente que ya vimos, que fue factor común polinomio. Entonces aquí es como una combinación del método A por C y factor común polinomio. Entonces hacemos las agrupaciones correspondientes. Vamos a agrupar los dos primeros términos, que es 2x cuadrado más 6x más los otros dos términos restantes, que es menos 4x menos 12. Ahora, aquí sucede algo. Fíjense bien. Lo que yo quiero procurar hacer
es que igual, si los primeros términos del primer paréntesis son todos positivos, que los del segundo paréntesis también sean positivos. Entonces yo puedo sacar otro factor común en el segundo paréntesis. ¿Cuál sería el factor común? Pues el menos que tienen ambos, yo lo puedo sacar, y que este más ya sea ese menos de factor común, y dentro del paréntesis que sea solo 4x más 12. ¿Estoy cambiando? No, ¿verdad? Porque aquí el menos lo puedo distribuir y volvería exactamente a lo mismo. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok, ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Otra vez factor común. Recuerden que aquí por eso es que es factor común polinomio, ¿verdad? ¿Qué es de factor común en el primer paréntesis? X. Ok. ¿Y qué más? El 2. El 2, entonces 2x. Queda X más 3. Como aquí he sacado el 2x, ¿cuánto me queda en la parte interna? Perdón, que aquí es 2x al cuadrado, ¿verdad? Recuerden este 2x al cuadrado. Queda X más 3. Sí, x más 3, correcto, solo perenne. Es que esos cuadrados me gustan, por eso escribirlos al final, pero para que no se me equivoquen, aquí estamos sacando el 2 y una de las x. Entonces, dentro me quedaría solo x, porque recuerden que de esta solo quité una, o sea, la menor de los dos términos, más 3, porque 2 por 3 es 6, y el x ya no lo ubico, ¿verdad? Miren, así quedaría. ¿Todos de acuerdo? Sí, ingeniera. Ok, menos, ahora en el segundo paréntesis que tenemos ahí, ¿qué tenemos de común? Se puede simplificar ahí en el segundo paréntesis, ingeniera. Ok, pero ¿qué podemos sacar? Puedes sacar el 4. 4. Adentro. 4. Para que quede X. Entonces nos quedaría x más 3, como dice Oscar, ¿verdad? Que casi no se le escucha, pero bueno, eso fue lo que le entendí. No se me escucha, parece. Ok, aquí sí ya el factor común polinomio, que el factor común que comparten ambos sería x más 3. Perdón. Entonces ya internamente de la primera parte solo me quedaría 2x y de la segunda parte solo me quedaría el menos 4. Ahora podemos seguir. Es más 3. Y aquí podemos sacar también factor común, que sería el 2. Y internamente solo me quedaría x menos 2. Perdón, menos 2. Ordenamos el 2, el valor entero siempre va a ir al inicio. X más 3, aquí solo estoy ordenando, ¿verdad? X menos 2. Aquí los iguales que no los he puesto. Y miren, ahí quedaría. Ingeniera, porque a mí siempre que me enseñaron eso siempre iba igualado a 0. No, eso es en ecuaciones. En ocasiones. Ecuaciones, sí. Aquí solo es expresión, entonces por eso es que solo miran ustedes el igual. ¿Qué estoy diciendo con es igual? Que esta expresión es igual a esto. El 7.1 sería por método A por C, ¿verdad? ¿Cómo dice? El 7.1 sería el método A por C. Es correcto. Ahí se lo voy a escribir ahorita. Ya. Dígame. Y por decir que ya vamos a decir con detalle que el X más 3, o sea, que le sacó el factor común a 2X menos 4, fuera otra operación y ya no se pudiera sacar factor común, ya muere. En esta última parte, que hasta aquí llegara, sí, hasta ahí llegaría. Ok. Por ejemplo, que aquí fuera 7, digamos, 7x menos 4. Ya no puedo hacer nada más, hasta aquí llegaría el ejercicio. Recuerden que aquí es
simplificar y convertir en productos hasta más no poder, ¿verdad? Por eso es que aquí se podía seguir. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien hasta acá? Yo lo veo bien, todo claro. Yo igual. Por mi parte, sí, ingeniera, no sé los compañeros. Está bien. Bien, si quieren, hasta aquí nos quedamos. Les voy a dar 10 minutos básicamente. 5 que les quité en la mañana y les voy a regalar 5. Porque de aquí entonces ya entraríamos a la parte de ecuaciones lineales y aplicaciones de las mismas ecuaciones lineales. Y para eso sí quisiera como una clase de todo el día, para también ver las cuadradas. Y si quieren en la otra clase también.